Muy buenas noches, queridos amantes de un estilo de vida saludable. Buen provecho a todos los que están comiendo. Hoy ha llegado el momento de resolver la cuestión que preocupa a las personas que aman estirar sus músculos. El asunto es que existe un peligro bastante serio al estirar ciertos músculos y bajo ninguna circunstancia deben estirarlos. Existen esos músculos hoy en día. ¿Pueden imaginarlo? Pero, a pesar de esto, cuando hablo de estiramiento, me refiero al ejercicio de intentar alargar el músculo más de lo que ya es. Y estirar estos músculos lleva a consecuencias lamentables. Y a largo plazo causa aún más dolor, incomodidad y varios trastornos como lesiones en el disco intervertebral, desarrollo de protrusiones y hernias, desarrollo de artrosis en las articulaciones intervertebrales y otras consecuencias. En primer lugar, hoy vamos a conocer tres músculos que bajo ninguna circunstancia deben estirarse. Ni siquiera deben pensar en estirarlos. Incluso la idea de estirarlos es perjudicial. Entonces, amigos, el primer grupo de músculos que la mayoría de las personas intenta estirar constantemente, especialmente quienes pasan mucho tiempo sentados o con la cabeza inclinada hacia adelante, son los músculos de la parte posterior del cuello. ¿Qué es este grupo de músculos? Este grupo de músculos es conocido como los extensores largos del cuello. Incluye varios músculos con diferentes puntos de origen e inserción. Ahí se incluye el músculo esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, el músculo largo, el longísimo del cuello, de la espalda y de la cabeza. Son muchos. Para ustedes será suficiente saber que aquí, en la superficie posterior del cuello, incluso parcialmente el trapecio llega hasta ahí. Un grupo de músculos que comienza desde la quinta y sexta vértebra torácica y termina en el hueso occipital. Y aquí, toda esta superficie posterior está cubierta por músculos que en el ser humano moderno se van adelgazando cada día más, como la nieve que ahora se derrite bajo el calor del sol primaveral y corre en los arroyos. Así, con cada segundo, el volumen de los extensores del cuello también disminuye inexorablemente, lamentablemente para nosotros, para ustedes, para mí no, porque yo hago lo que se debe hacer y ahora ustedes también lo harán conmigo. La cuestión es la inclinación de la cabeza hacia adelante. Así, si representamos a una persona con la cabeza inclinada hacia adelante, así, y por ejemplo estudiando, aquí mismo, algo en su teléfono, digamos, él está estudiando matemáticas avanzadas, resuelve ecuaciones o, por ejemplo, pasa a otro nivel de algún juego. Eso también es importante. En esta posición, él siente cansancio con el tiempo. Los músculos de la parte posterior del cuello, los extensores del cuello, aquí están, se le cansan. Y lo primero que se le ocurre es que para relajar el músculo hay que estirarlo y por un tiempo se siente mejor. Pero no le preocupa el hecho de que la posición que le causó el cansancio es exactamente la misma que la posición en la que estira sus músculos. Es decir, con el tiempo, la curvatura que se llama lordosis cervical. No. Ah, Pero la lordosis cervical no significa que todo esté bien, pero su ausencia también indica que ya ha comenzado la debilidad en los músculos. Es decir, la lordosis cervical rectificada, especialmente si en la resonancia magnética ves que te describieron una lordosis cervical rectificada, no hay que entrar en pánico, porque cuando nos acostamos, y más aún si te ponen algo debajo de la cabeza, una almohada. Sí, no estás acostado sobre una superficie plana, tienes algo debajo de la cabeza. Entonces básicamente se va a rectificar. O sea, cuando
La cabeza se inclina hacia adelante, automáticamente se flexiona. O sea, la lordosis rectificada es la flexión del cuello. También le llaman lordosis rectificada. Y cuando miramos al cielo, así, con la nariz apuntando allá, hacia la luna, por ejemplo, o hacia la estrella Casiopea, o hacia la constelación del Can Mayor, por ejemplo, así es como miramos hacia arriba, o simplemente están observando una telaraña en el techo. En esa posición, precisamente, es cuando ocurre la extensión. Bueno, o sea, el cuello puede estar en una posición de flexión o de extensión, pero poco a poco, la posición habitual para esa persona se vuelve la de flexión. Incluso cuando con el tiempo mira hacia adelante, su cuello sigue estando en una posición de flexión. El resto del tronco se vuelve como una lombriz, sí, como un gusano. Todo esto es por culpa de sus internets, todo esto. ¿Entendido? Y además, hay que leer libros porque es necesario. Hay que estudiar la literatura clásica, Guerra y Paz. ¿Quién la ha leído? Yo no la he leído, pero es muy útil. En general, surge un deseo patológico de estirarlo. Pero en ese momento, debido a que los músculos mismos son muy débiles, ocurre un estiramiento no solo de ellos, no solo de ellos, para ser más precisos. Y también ocurre un estiramiento del aparato ligamentoso justo aquí. Entre las articulaciones hay ligamentos y poco a poco se desarrolla pues hipermovilidad, inestabilidad del cuello, crujidos. Con el tiempo uno quiere tronarse el cuello. Luego surge el deseo de estirar hacia un lado así, porque aparece una movilidad patológica de la articulación. Es decir, normalmente debería moverse en un solo ángulo. Bueno, en dos, digamos. Y aparecen nuevos rangos de movimiento que no deberían existir en absoluto y te parece que necesitas aumentarlos. Y sigues aflojando tu cuello en diferentes direcciones. Pero al mismo tiempo, parte de las vértebras permanece inmóvil todo el tiempo. Otra parte se mueve en exceso. Lo primero, es decir, lo que ya entendiste, sí, esto es el estiramiento. Así. Cuando hemos estado en una posición durante mucho tiempo, sentados y mirando hacia abajo, no deben estirar el cuello de esta manera, así, el cuello hacia adelante, así. Está prohibido estirar desde hoy. Primero. Segundo, ¿qué otra cosa suele venir a la mente para estirar ya no solo a los contadores, digamos, o a los empleados de oficina, pero incluso a los aficionados al fitness? A aquellos que decidieron dedicar su vida a la salud, a un estilo de vida saludable. Y digamos yoga, pilates, todo eso también. Es decir, se presta mucha atención al estiramiento de los músculos de la parte posterior del muslo. ¿Qué es lo que se estira ahí? Si miramos con atención qué tenemos en la parte posterior del muslo, descubriremos, se puede decir, dos grupos musculares. Está el bíceps femoral, el grupo externo, y dos músculos, semitendinosa y semimembranosa, y en parte una porción del músculo aductor. Aquí hay varios, es decir, el grupo de músculos aductores también se encuentra aquí adentro. Y el asunto es que todo esto también está desarrollado de forma desigual. A menudo sucede que el bíceps femoral está significativamente menos desarrollado en volumen que el semitendinoso y el semimembranoso, que están más cerca de la parte interna. La particularidad es que aquí, entre todos estos músculos, pasa el nervio ciático, que tiende a comprimirse, lo cual puede ocurrir no solo a nivel del músculo piriforme, sino también aquí, a nivel de los músculos del propio muslo. Los extensores de la cadera son un grupo de músculos, también conocidos por ese nombre. Y si empiezas a estirarlos, pero al mismo tiempo tu nervio ciático se comprime, aunque sea un poco, por el músculo piriforme, esto provocará una lesión en el extensor de la cadera. Por eso, antes de estirar la parte posterior del muslo, existe una prueba como esta que te dirá si realmente necesitas estirar, si hay acortamiento de estos músculos o si están tensos.
A propósito, así para que precisamente no puedas hacer ese movimiento. Con su tensión, limitan tu movimiento y evitan que lesiones el nervio ciático. Una lesión del nervio ciático no es solo dolor. Bueno, el dolor lo puedes soportar. También implica el desarrollo de debilidad en el pie, que la aguantes o no la aguantes. Si el nervio está lesionado, ya está. El pie no se va a mover y con el tiempo aparecerá debilidad en las piernas. ¿Qué hacer? Miren, la prueba es así. Ustedes simplemente intentan inclinarse hacia adelante, miden más o menos el rango de movimiento, pero pueden, por ejemplo, según como ustedes ¿hasta qué nivel alcanzan? Por ejemplo, pueden hacerlo hasta la espinilla, o simplemente así, hacia adelante, por ejemplo, sí. Observen más o menos en cuánto tiempo empiezan a sentir tensión, ya sea en la parte posterior del muslo, en la zona de la rodilla o en la espalda. Primero, luego meten el abdomen, lo tensan un poco para que se quede en esa posición y con el abdomen metido, intentan hacer lo mismo y vean si este rango de movimiento va a ser diferente. Si con el abdomen metido logran inclinarse mejor, entonces lo primero que deben hacer es entrenar el abdomen y no estirar la parte posterior del muslo, porque el abdomen se debilitó tanto que la pelvis se giró así hacia adelante, todo esto se acortó, el músculo cuadrado lumbar, el muslo se tensó, porque la pelvis se giró así hacia adelante. ¿Entienden? El músculo se estiró y se tensó de forma refleja. Así es como sucede en estas situaciones. Eso parece. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero ya ven, ahora saben que estas cosas le pasan a cualquiera. Ese mismo día. Y por último, sí, que no conviene estirarlo, pero a veces dan muchas ganas. Son todos estos movimientos también. Bueno, ya no es tan común, pero también pasa. O sea, los músculos entre los omóplatos. También pasa que, al hacer movimientos prolongados con los brazos, aparece una sensación de tensión en esta zona, justo aquí, entre los omóplatos, un poco más abajo, y se te ocurre la idea de estirar esta zona. ¿Por qué se produce tensión ahí? Bueno, en primer lugar, la razón más común es que todo esto se cansa. ¿Por qué se cansa? Porque todo está débil. Cuanto más débil es el músculo, más rápido se va a cansar. ¿Qué músculos hay aquí? Romboides, trapecio. Bueno, aquí un poco más abajo, el dorsal ancho también participa en la estabilización. Y a lo largo de la columna vertebral van los extensores de la espalda. Aquí al lado también hay una parte de los extensores, el músculo iliocostal. Cuando todo esto no está suficientemente desarrollado, y en muchas personas no está suficientemente desarrollado, el dorsal ancho a veces no se tensa ni una sola vez en todo el día. Lo mismo pasa con la parte inferior del trapecio, porque simplemente no hay movimientos así en la vida cotidiana. Por eso, cuando haces algo con las manos y sientes tensión aquí, no necesitas intentar estirar todos estos músculos. Al contrario, hay que darles carga, darles la oportunidad de descansar. Descansan cuando sus puntos de inserción se acercan. En lugar de estirar por detrás, como uno quisiera, se puede estirar aquí adelante. Al contrario, cuando vayas a estirar los músculos pectorales, puedes hacerlo en el marco de una puerta. Por ejemplo, puedes pararte así. Puedes hacerlo con un brazo o con ambos brazos a la vez, apoyando la mano así en el marco de la puerta. Y de esta manera estiras. Te inclinas un poco hacia adelante. Tus omóplatos se juntarán en la parte de atrás. Los músculos pectorales en la parte delantera se estirarán. Y en esta posición, justamente, ellos descansarán. Pero a futuro es recomendable hacerlos más fuertes. ¿Cómo hacerlos más fuertes? Diversos ejercicios para juntar los omóplatos. También ejercicios donde jalan la banda elástica hacia ustedes y juntan los omóplatos. Y, de esta manera, hay tres grupos musculares que bajo ninguna circunstancia se deben estirar. La parte posterior del muslo. Bueno, hay matices. Se puede estirar, pero primero hay que revisar.
que no haya otra cosa. Entonces, ¿qué hacer al final? ¿Con qué se puede reemplazar el estiramiento? Lo mejor es reemplazar el estiramiento, si tienes esos problemas, con automasaje. Tomamos una pelota, por ejemplo, para masaje. Puede ser una de tenis. También ahora existen pelotas especiales para masaje. No músculos, sino pelotas. Las colocamos, encontramos los puntos dolorosos. Ponemos la pelota entre la pared, por ejemplo, y el punto doloroso en el músculo. Presionamos, mantenemos, hacemos movimientos hacia los lados y relajamos, porque el músculo rara vez duele por completo. Normalmente hay algunas zonas específicas que están tensas. Esas son las que relajas. Lo mismo con la parte posterior del muslo. Tomas la pelota primero en la mano. Te sientas en alguna silla. Lo colocas entre la parte posterior del muslo y la superficie de la silla o la mesa. Y de esta manera, moviendo la pierna de un lado a otro, trabajas la zona. Subes más arriba. Habrá zonas más dolorosas y zonas menos dolorosas. Tienes que encontrarlas y eliminarlas. ¿Cómo eliminarlas? Encuentras un punto doloroso y presionas. No tienes que presionar muy fuerte, no con toda tu fuerza. No hace falta que duela mucho. Lo encuentras y lo mantienes presionado. Divide el muslo en tres partes: la parte media, la parte externa y la parte interna. Y recorre todos esos puntos. Encuentra cuáles duelen y cuáles no. Entre los omóplatos es lo mismo. Es más cómodo hacerlo cerca de una pared. Coloca la pelota entre la pared y tu espalda así, y también de un lado a otro. Así, así. Trabaja todo con cuidado de esta manera. ¿Cómo aliviar el cuello que se cansa? Tomas un rollo, por ejemplo. Te lo muestro de inmediato. Así. Listo. De una toalla, por ejemplo. Esto es lo que resultó ser diferente. Lo que sea. Haces como un rollo. Oh, no tiene suficiente altura. Bueno, es mejor que sea más grande. Un rollo, así. Es mejor que sea más grande, así. O sea, solo necesitan estar un tiempo en la posición opuesta a aquella en la que estuvieron mucho tiempo. Así, lo ponen debajo del cuello. Así. Y se quedan acostados así, solo para que se recupere un poco la curvatura natural del cuello. Y así es todo. Se acuestan y descansan. Y poco a poco, esos músculos se van a ir relajando. Pero también, cuando trabajen todas estas zonas con la pelotita, eso también será bueno para el cuello. Porque los extensores del cuello, todos empiezan desde aquí, desde la zona torácica. Bueno, amigos, si ahora tienen ganas de saber qué músculos deben estirar primero, exprésenlo en los comentarios. Escríbanlo. Si hay ganas. De esta manera, y así ya entenderé que sí tienen interés. Y sobre este tema también lo analizaremos a fondo con ustedes. Hasta los próximos programas.